La estrella resplandeciente y lucero hijo de la mañana. Nosotros como creyentes siempre se nos ha enseñado a estar combatiendo, peleando, porque nuestra vida es una continua guerra y una continua lucha. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos y nos remontamos en la eternidad y nos damos cuenta del principio de todas las cosas, entonces podemos encontrar un reposo absoluto, porque conocemos y comprendemos el plan de Dios y el propósito de ese Dios en todas las cosas. Ya desde el año 770 antes de Cristo, en China se hablaba del yin y el yang. Cuando se habla del yin y el yang, quizás usted lo ha visto a veces en esos cómicos japoneses, ¿verdad? Que es un circulito con la mitad negro y la otra mitad blanco, ahí unido, entrelazado. Eso es el yin y el yang. Lo que ellos enseñan es que hay un balance perfecto entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal, el día y la noche. O sea, todas las cosas que existen tienen su opuesto. Bendito sea el Rey. Y la manera en que ellos enfocan ese dibujito es la manera en que estas dos cosas están entrelazadas y están unidas. Inclusive muchas de las religiones orientales hablan sobre cómo la persona no debe de combatir, no debe de pelear, sino que más bien debe de conocerse a sí misma y hacer que esa luz divina comience a fluir en una forma natural. Entonces, quiero decir con esto que ha habido sabiduría en el ser humano desde el principio de los tiempos en cuanto a querer encontrar un balance y un equilibrio. Y para nosotros, los que somos cristianos, los que somos creyentes, por supuesto que existe todo un manual de verdades que descansan no en un hombre que dijo cosas lindas y murió y ahí se quedó, ni en un sabio, sino que descansan en uno que nosotros conocemos que murió y resucitó. ¿Y por qué conocemos que murió y resucitó? Bueno, porque nosotros hemos muerto y resucitado con él. Entonces no necesitamos que nos cuente acerca de aquel que resucitó, porque nuestra vida fue resucitada con él. Y muchos hoy en diferentes países que no conocen al Cristo de la gloria necesitan ser resucitados. Por más que practiquen yoga y métodos de meditación, no han conocido al Cristo, no les ha resplandecido la gloria que nosotros hoy conocemos. Gloria maravillosa. En Cristo hay estabilidad, hay perfección absoluta, hay equilibrio, hay balance. Y como decía mi papá, no hay que andar buscando lo que no se le ha perdido a uno. O sea, si yo como creyente tengo la verdad, tengo la gloria, tengo la gracia, tengo la sabiduría que es Cristo, pues no voy a andar buscando lo que no se me perdió en otros lugares o en otras religiones. Qué hermoso entonces es cuando nosotros miramos a la eternidad y comenzamos a conocer el principio de todas las cosas. Bendito Señor para siempre, bendito sea el Rey para siempre. Bueno, alabado sea el Señor. Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí vamos a mirar algo muy interesante, que no voy a entrar a detalle a explicar, pero a través de todo el mensaje usted va a comprender algunas verdades que van a ser de mucha revelación. Juan dice en su visión que Jesús le da esta palabra y le dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y sigue diciendo Apocalipsis 22, 16, yo soy. A ver, ¿quién es el Señor Jesús? Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor es la estrella que resplandece de la mañana. Qué hermoso calificativo tiene el Señor. Él dice: yo soy la estrella que resplandece, la estrella que alumbra en la mañana. Maravilloso el Rey. Pero también Isaías, hablando de Luzbel, luz bella, o también llamado Lucifer, dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Otras versiones dicen, oh estrella, hijo de la mañana. Entonces, aquí miramos algo bien interesante,
porque estamos mirando dos estrellas, hijas de la mañana. Por supuesto que hay muchísimas teorías y explicaciones, y las religiones todas explican esto de una manera diferente. Algunos dicen que el Padre tuvo dos hijos, uno bueno y uno malo. Dos estrellas que resplandecieron y alumbraron, pero una cambió su naturaleza y se hizo mala. Es la forma en que la palabra nos revela muchos ángulos de una misma verdad, de tal modo que nosotros podamos comprender esta verdad desde diferentes posiciones, y está bien comprenderlo desde diferentes posiciones, en tanto nosotros podamos comprender el contenido, cuál es la razón de aquella palabra, qué es lo que debe de traer aquella palabra a mi vida una vez que yo la comprendo. Estamos hablando aquí entonces sobre la estrella resplandeciente y el lucero hijo de la mañana, y por supuesto estamos enseñando e interpretando esto desde el punto de vista de la eternidad, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista eterno, para que nosotros podamos comprender el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces la palabra se nos habla de dos estrellas, hijas de la mañana. Una representa a Jesús, otra representa a Luzbel. Una representa el inicio y otra representa el Apocalipsis. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. No solamente podemos hablar de dos estrellas, también podemos hablar de dos serpientes. Estamos haciendo solamente la introducción para que usted logre comprender lo que es el desarrollo de este tema, que es un poquito profundo, es sencillo, pero es profundo. Una vez que usted abre su corazón y comienza a mirar y a comprender lo que en la palabra está, y comienza a encontrar razones de por qué aquello fue escrito de esta manera, usted comienza a comprender entonces aquello que no necesita ir a buscar a otro país ni en otra cultura, sino que aquí en el cristianismo lo tenemos, que es la plenitud total del Dios viviente y eterno, que en él hay absoluto equilibrio y balance de todas las cosas. Siempre lo ha habido, desde antes de los tiempos hasta después de los tiempos, y en la consumación siempre ha habido un balance y equilibrio perfecto en su verdad. La serpiente buena y la serpiente mala. 2 Corintios capítulo 11 verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo aquí hace referencia a la serpiente como un animalito engañador que confunde y que es astuto y que puede desviarnos de una fidelidad a Cristo. Pero también nuestro Señor Jesús dijo en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, él se compara a la serpiente y dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre debe de ser levantado. Yo no sé si algún día usted ha escuchado esta predicación y haya oído sobre levantar la serpiente muy en alto, porque es necesario que así como la serpiente en el desierto fue levantada, también el Hijo del Hombre, así como la serpiente fue levantada, sea levantado. De hecho, uno de los temas en YouTube que yo tengo se llama Jesús, la serpiente que da vida. Es un tema bastante interesante y yo se lo recomiendo. Entonces, tenemos dos estrellas y tenemos dos formas de serpiente. Una que confunde y una que aclara, que salva y que liberta. Una que nos trae la fidelidad de Cristo, de esta nueva creación y de esta gloria, y otra que nos aparta de ella. Pero una vez que hemos hablado sobre estas dos cosas, que pusimos el ejemplo del yin y el yang, sobre lo que es el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y cómo hay un equilibrio, entonces ahora miramos a través de la escritura el principio y la razón de todas las cosas, de tal manera que podamos comprender nuestra posición en la eternidad según la palabra, y el por qué las cosas vienen y se dan del modo que se han dado. Por supuesto, no vamos a poder abarcar todo el tema, pero estoy seguro que lo que hoy se puede hablar va a traer claridad y bendición a su vida. El sello de la perfección. Estamos hablando a cara descubierta. Estamos hablando en blanco y negro, o como usted lo quiera mirar, a color. Lo que quiero decir es que se está hablando la palabra aquí con eternidad y verdad, y no desde un ángulo o matiz religioso. Es por esto que yo estoy seguro que usted va a comprender lo que escrito está. Porque esto fue escrito en el cielo con una razón. Fue ocultado a los hombres con otra razón. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón: seré semejante al Altísimo.
Verso 12, capítulo 28 de Ezequiel. Tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En ese pasaje precisamente es donde quiero comenzar. Tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este ser que el Señor creó con un propósito, con un plan en mente específico. El Señor lo creó y lo creó no como lo perfecto, sino como el sello de lo perfecto. O sea, haga usted un dibujo o algo que usted se sienta orgulloso y diga, wow, esto está perfecto, pero voy a sellarlo, voy a ponerle mi firma, voy a asegurarme que esto queda como un sello de la perfección que hoy yo he creado. Este entonces fue creado con un propósito como el sello de perfección. Este sello de perfección dice, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Hubo una razón por la cual este ser fue creado, no solamente sello de perfección, sino también como lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, es un ser tan perfecto que se le puso de más. ¿En qué sentido se le puso de más? Bueno, no solo sello de perfección, sino que se le dio una sabiduría enorme. Un poco de sabiduría, no se le llenó de sabiduría, lleno de sabiduría. ¿Y qué más? Acabado de hermosura. Esta hermosura, esta sabiduría y esta perfección tenía un propósito divino y tenía un propósito eterno. Había una razón de ser por la cual el Señor creó a este ser como sello de perfección, lleno de inteligencia o sabiduría, de tal modo que pudiera ejecutar cada una de sus órdenes y de tal manera que su hermosura fuera lo suficientemente impresionante para que también pudiera llevar a cabo la labor que tenía encomendada. Entonces Isaías dice, tú que decías en tu corazón, Isaías 14:13, seré semejante al Altísimo. Aquí hay algo muy interesante. En este ser que el Señor creó, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, perfecto y sellado, había una inquietud, había un pensamiento, había un anhelo, había un deseo. Y ese deseo era, tú que decías en tu corazón, seré semejante al Altísimo. Aquí hay algo bien interesante, porque el Señor había creado todas las cortes celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominios, potestades. El Señor había creado todas estas cortes celestiales y todas vivían en una inocencia absoluta. En esta inocencia, del mismo modo que una computadora respondía a cada una de las órdenes dadas con sí, Señor, sí, amén. Voy y lo hago, sí, Señor, aquí está, ¿verdad? Puramente como allá nos habla Apocalipsis, que creo que ponen los ancianos, que dice que de día y de noche están ahí mecánicamente, ¿verdad? Dando gloria y honra de día y de noche, y no paran, y tiran las coronas, y siguen de día y de noche, algo así más o menos. Era una forma mecánica, como un robot, como una computadora. Toda la creación de Dios, Dios la hizo maravillosa y la hizo perfecta. Pero ninguno de estos seres podía decir, Señor, qué hermosa es la vida eterna, porque ellos no sabían lo que era la muerte. Ninguno podía decir, Señor, te doy gracias, porque qué bello es el cielo y qué bello es esta gloria. No podían decir eso porque ellos no conocían lo que era feo. Entonces resulta que el Señor disfruta de la compañía de estos seres, pero Él se da cuenta y Él conoce y Él entiende que ellos no pueden diferenciar. Y como no pueden diferenciar, ellos no pueden comparar ni pueden gozar de lo que el Señor está dando. El Señor se goza en ellos, porque Él tiene compañía. Pero Él quería algo más. Él quería que toda su creación, la antigua creación, viniera a experimentar algo totalmente diferente. El proceso no era fácil, no, era un proceso difícil, era un proceso complicado. Pero Él iba a sellar, Él iba a alcanzar ese objetivo mediante un propósito que Él se había planeado desde antes del principio del mundo, desde antes del principio de los tiempos. Entonces, para lograr esto, viene y crea a un ser especial, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, perfecto, y lo sella, con un propósito y con un anhelo semejante al Altísimo. Quería tener la misma semejanza divina, ser como el Padre. Ningún otro ángel y ningún otro ser tenía este anhelo o este deseo, porque ninguno tenía la capacidad o la sabiduría
suficiente o la perfección suficiente para anhelar más allá de lo que ellos ya vivían ahí, una completa y absoluta inocencia celestial, una armonía maravillosa, sí, pero en una ignorancia, en una inocencia, porque no podían diferenciar o comparar, porque no podían disfrutar y decir qué bueno es esto, porque no sabían lo que era malo. Entonces, este ser que fue creado con un propósito, dice en Ezequiel, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Recuerda que él fue lleno de hermosura, fue lleno de gloria, y también se le dio un traje creado de todo tipo de perlas. O sea, fue un ser creado con un propósito para poder atraer la atención, para que su belleza fuese admirada por todas las cortes celestiales o angelicales, a tal grado que todos los seres celestiales pudieran compararlo, pudieran admirarlo y pudieran respetarlo casi de la misma manera o de la misma manera que lo hacían con el Padre, creador de todos los espíritus. El árbol de la ciencia del bien y del mal entonces no se viene a experimentar en la tierra, sino en el cielo. Y aquí en esto sucede que cuando Luzbel o hijo de la mañana o sello de perfección comienza a hacer salir ese anhelo y deseo de ser semejante al Altísimo, nunca ningún ser creado había manifestado una intención de tal manera. Cuando él miró que su hermosura, la belleza con que había sido creado, atraía la atención de todos los seres celestiales, entonces comenzó a fluir en un propósito eterno que había ahí. ¿Cuál? Él comenzó a convencer, él comenzó a persuadir, él comenzó a contratar las cortes celestiales para que le siguiesen. De esa manera se comenzó o se conoció el bien y el mal desde la eternidad en los cielos. Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Quién le dio la hermosura? Dios. ¿Quién le dio el traje? Dios. ¿Quién le dio la sabiduría? Dios. ¿Quién le dio esa perfección? Dios. ¿Fue la caída de él esa perfección? Sí, porque él anhelaba ser semejante a Dios y eso no lo había tenido ningún otro ser. Tenía esa capacidad de razonamiento, de inteligencia, de poder querer ser igual a Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿De dónde viene la maldad? ¿Y cómo sucedió la maldad? ¿Por qué y para qué vino la maldad? Bueno, como hemos dicho antes, la maldad, la oscuridad, la muerte, la noche, el frío, todas estas cosas nosotros no las conocíamos y no las entendíamos. Y como no las conocíamos y no las entendíamos, entonces no podíamos diferenciar. Éramos como un equipo de cómputo. Solamente veíamos en una dirección y no podíamos decir, Señor, qué bella es la luz, porque no sabemos qué es la oscuridad. No, no podemos decir eso. Recuerde que nuestro espíritu viene de Dios. Nosotros venimos del Padre. Ese es nuestro origen. Nuestro origen es celestial. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, oh querubín protector. Entonces, a causa de una multitud de contrataciones, fue lleno de iniquidad. Aquí estamos hablando de contrataciones, ¿sí? El primer contratista que hubo fue Luzbel y él hizo muchos contratos, miles de millones de contratos. Muchos pusimos la confianza, muchos dimos el paso en dirección equivocada, tal vez, en la dirección correcta, porque así Dios lo planificó para que toda su creación fuese convertida a una nueva creación, diría yo que sí. Pero había contrataciones. Ahora, si usted comprende esta verdad de las contrataciones, usted ya comprendió todo. ¿Por qué? Porque cuando habían contrataciones de por medio, entonces debía de haber un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía que habían contrataciones en el cielo. Ya Él conocía y entendía todas las cosas y sabía por qué todo estaba ocurriendo, porque había un propósito eterno. Entonces Dios no es un Dios de reacciones, donde Él dice, uy, mira, es que ya cayó, a ver qué hago, qué me invento, ahora pasó esto, ahora pasó lo otro. No, todo fue
debidamente planificado desde la eternidad, debidamente planificado. Este es el plan divino. Y estamos hablando aquí del evangelio eterno. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de religiosidad. Estamos hablando de eternidad, de conocer el propósito, el principio, el origen de todas las cosas. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué estamos aquí? El porqué de todas las cosas. ¿Cuál es nuestro beneficio? ¿Cuál es nuestra ventaja? ¿Cuál es nuestra gloria en todo esto? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Quiero finalizar acá con Colosenses 2:14. Tenga en mente, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. No por una, no por dos, sino que cuando ya tenía una multitud, o como dice el Apocalipsis, la tercera parte de las estrellas, pues entonces ya fue el momento. Ya el árbol de la ciencia del bien y del mal se había conocido. La tercera parte de los seres angelicales hicieron contrato, y la otra parte ya conocía lo que era pelear, que no lo habían conocido hasta entonces. Entonces ahí se inicia la razón de todas las cosas y el por qué antes de los tiempos Dios planeó convertir su creación a una nueva y maravillosa creación. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que pasó. El Señor tomó el contrato que teníamos, firmado de por vida, y entonces Él viene y lo clava en la cruz y dice, aquí yo pagué este contrato. Quizá usted no sabía, quizá usted decía, ¿por qué hago yo en esta vida? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me mandó a este mundo? Bueno, tenía contrato. Hiciste un contrato en la eternidad. Pero la buena noticia es que ese contrato ha venido a ser para bien, porque aún aquello que parecía malo, Dios lo cambia y hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Elimina el contrato y nos convierte a una nueva y maravillosa creación en Cristo Jesús. Bueno, vamos a retomar ese tema próximamente, así es que esté muy, pero muy atento. Hay muchas cosas más que poder decir acá, pero vamos a dejarlo para luego. Bendito sea el Señor. Gracias, amados, por estar ahí. Espero que esta parte les sea de mucha bendición, les sea de claridad, y pues ahí estamos para poder contestar cualquier inquietud que usted pueda tener. Bendito sea el Rey para siempre. Muchas gracias, gracias, gracias. Se les ama.